El último ramo. Traducido y grabado por Audiolibros y Novelas MX. La señora Marcelle Lesarge y la señorita Kezia Faunce discutieron violentamente en la sala privada de un caro hotel parisino. La entrevista había comenzado con vergüenza, pero con decoro, y había avanzado a través de etapas de exasperación mutua hasta estallidos finales de recriminaciones sin restricción. El asco, el desprecio y la furia que cada uno había atesorado en su corazón durante años subieron a sus labios, y la rabia por estar involucrados en una pelea tan humillante añadió fuerza a la energía con la que se insultaban mutuamente. La señora Lesarge era una actriz de moda, bellamente vestida con una seda intercambiable de volantes en carmesí y azul, con plumas rojas oscuras en el pequeño sombrero exquisitamente posado sobre sus rizos brillantes. El reticulé que colgaba de la muñeca de sus guantes de piel blanca con botones de perla era de malla de oro, y el mango de su parasol era de marfil tallado. Tenía diamantes reales en las orejas y en el costoso encaje en su cuello. Todos sus movimientos eran gráciles y bien entrenados, a la vez impetuosos y languidecientes. La señorita Faunce llevaba un feo vestido de viaje marrón con trenzas negras. Su cabello era gris y lo llevaba peinado en una red de chenilla. Sus gestos eran bruscos y su voz era áspera. Estas dos mujeres, que parecían en todo disímiles, eran hermanas gemelas. No se habían visto en 10 años. Una curiosidad maliciosa que apenas ocultaba el odio había llevado a la señorita Faunce a París, y la misma emoción había inducido a la señora Lesarge a visitar el hotel de su hermana. Sin embargo, los primeros intercambios después de este largo silencio habían sido lo suficientemente corteses. La señorita Faunce había enviado una nota bastante amistosa, mencionando casualmente que estaba en París por unos días, nombrando su hotel y añadiendo lo contenta que estaría de ver a Marta nuevamente después de tantos años. La señora Lesarge respondió en una carta escrita por un impulso de amabilidad y aceptó, con bastante calidez, la invitación para renovar la relación que se había interrumpido tan temprano y durante tanto tiempo, como parecía, completamente olvidada. Pero, cuando se encontraron, las primeras convenciones amistosas pronto se convirtieron en esta amarga disputa. Ninguna de las dos mujeres podía perdonar la apariencia de la otra. La señorita Kezia Faunce veía en la actriz a la mujer que había alcanzado todo lo que ella, en nombre de la virtud, se había negado a sí misma. Admiraba, envidiaba y aborrecía todas las manifestaciones de este vice sinvergüenza que había hecho un uso tan provechoso de sus oportunidades. En esta libertina exitosa que en realidad era su hermana gemela, Kezia Faunce vio a la mujer que le hubiera gustado ser, y la realización de esto llevó al clímax la ira latente de años. Pero, si ella estaba enfurecida, no menos profunda era la furia de Marta, quien se hacía llamar Marcelle Lesarge, pues en esta mujer sencilla con el cabello gris, voz áspera, tez apagada y ropa torpe, ella se veía a sí misma, la mujer que, sin sus afectaciones, sus gracias, sus costosas ropas, sus pinturas y tintes, realmente era. Era cierto que ella lograba parecer de 30 años y que Kezia no parecía menos de 50, pero eran gemelas y su edad común, 45, parecía estar escrita por todas partes en el terciopelo rojo y el dorado del salón del hotel. Hubo una pausa en su feroz discurso y se sentaron flojos, exhaustos por la pasión, mirándose el uno al otro y cada uno pensó, nunca debe saber ninguno de mis amigos que esa mujer espantosa es mi hermana. Debería estar arruinada, se dijo la actriz a sí misma. Todos pensarían que soy aún más vieja de lo que soy. Esa horrenda, de mediana edad, desaliñada hermana burguesa. Debería ser ridiculizada y expulsada de París. ¿Por qué vino aquí? ¿Por qué fui tan tonto como para verla? Y Kezia pensó. Si alguien en Estivars la viera, estaría arruinado y nunca podría levantar la cabeza de nuevo. Una gran, desaliñada, pintada ramera. Debí estar loco para venir. La actriz fue la primera en recuperarse. Su rabia se había transformado en un miedo constante de que alguien en París llegara a saber que esta miserable provinciana inglesa era su hermana gemela. La señora Lesarge no estaba libre de rivales ni temores por el futuro. Había construido hábilmente muchas leyendas sobre sí misma que incluso el susurro de la existencia de la señorita Faunce destruiría. Así, tirando de las grandes perlas que sujetaban sus guantes gris pálido, dijo, con cierta habilidad: «Es muy estúpido de nuestra parte pelear.
No deberías haber venido y yo no debería haberte visto. Pero ahora supongo que hemos dicho todas las cosas desagradables que se nos ocurren. Mejor será que intentemos olvidarnos el uno al otro de nuevo. Ojalá pudiera olvidar, Marta, pero sabes perfectamente que no se puede olvidar solo porque uno quiera. He intentado olvidarte una y otra vez durante años, pero no sirve de nada. Sigues apareciendo en mi mente, entre yo y mi deber, entre yo y mis oraciones, a veces. Lesarge rió nerviosamente. Cuanto más consideraba la situación, más sentía que era imperativo que su hermana abandonara París discretamente y de inmediato. Bueno, no puedo evitarlo, ¿verdad, Kezia? Debes tener una mente mórbida. No puedo decir que alguna vez piense en ti, aunque bien podría hacerlo. Podría decir que me pusiste de los nervios. Eso es una impertinencia, intervino Kezia con brusquedad. Sus labios estaban secos y temblorosos, y sus mejillas flácidas bastante pálidas. No veo que sea impertinencia. Me escapé de casa cuando tenía 16 años, y desde entonces he tenido todo tipo de aventuras. Por favor, no me cuentes ninguno de ellos, lanzó Kezia. Como si yo lo hiciera. La actriz sonrió con una autocomplacencia irritante. No los entenderías. Están completamente fuera de tu experiencia. Pero, como dije, dejé mi casa cuando tenía 16 años y creo que sería bastante razonable que sintiera que era bastante horrible pensar en ti en Stibars todo ese tiempo, continuando exactamente igual, día tras día. Haciendo todo exactamente como lo hacía mamá. Y la abuela antes que eso, supongo. En otras palabras, interrumpió Kezia, llevando la vida de una dama decente con sentido del honor y del deber. ¿Cómo puedes hablar así?, preguntóme. Lesarge con una sonrisa maliciosa. ¿No te das cuenta de lo realmente impactante que me suena eso? Pero supongo que deberías sentir pena por ti. Nunca tuviste la fuerza para liberarte. La señorita Faunce se levantó y caminó hacia la ventana, asomándose a través de las rígidas y blancas cortinas de encaje almidonado hacia la estrecha y ruidosa calle de abajo, y observó a un panadero joven colocando los muy largos panes empolvados en un carrito de mano. Quería decir lo que tenía que decir con el efecto mortal de una calma perfecta. Se dio cuenta de que, quizás, sería mejor no decir nada en absoluto, pero no podía alcanzar ese nivel de autocontrol. Ella debe, claramente, y de una vez por todas, sacar de su corazón y alma todos sus pensamientos sobre su hermana gemela. La señora Lesarge se alegraba de este respiro. Lamentaba la pelea, que había sido impropia y agotadora, lamentaba no haber tenido más control sobre sí misma. Había pasado mucho tiempo desde que había estado tan furiosa. En general, era una mujer de buen carácter y no se dejaba llevar por la ira ni se exasperaba con frecuencia. Su vida había sido fácil, llena de éxitos fáciles, amistades ligeras y adulaciones superficiales. Evitaba a todos los que la desaprobaban, por lo tanto, esta violenta entrevista había sido una experiencia detestable. Ella también se levantó y fue, no a la ventana, sino a un espejo y allí ajustó hábilmente los suaves rizos que, quizás, deberían haber sido del mismo color que los ásperos mechones de su hermana, pero que estaban cuidadosamente teñidos de un castaño brillante. Sacó pintura y polvo de su retículo y se maquilló los labios y las mejillas. Siempre se miraba un poco ansiosamente cuando estudiaba su rostro en el espejo, pero nunca se había mirado con tanta ansiedad como lo hizo ahora. Porque parecía ver en su hermoso rostro, que hasta ese momento la había satisfecho bastante, las líneas feas, el tono biliar agrio, las arrugas que se acercaban y los pliegues caídos que durante la última media hora había estado observando con miedo y terror en el rostro de su hermana gemela. Había pensado, con bastante alegría, mientras subía las escaleras del hotel. Supongo que Kezia estará luciendo un aspecto terrible ahora. Pero no estaba nada preparada para lo que realmente era Kezia. Todo el tiempo que habían estado discutiendo, ella no había podido apartar su mirada aterrorizada y fascinada de la mujer común sentada frente a ella, y había pensado continuamente, ella tiene exactamente mi edad. Por supuesto, nadie reconocería que había la más mínima semejanza entre ellas. No era solo el vestido, el maquillaje, el tinte y las gracias adquiridas lo que disfrazaban a la actriz. Aunque eran hermanas gemelas, sus naturalezas eran absolutamente diferentes, siempre lo habían sido,
pero el hecho seguía siendo que eran hermanas gemelas, y la señora Lesarge sabía que se sentiría profundamente inquieta hasta que le aseguraran que Kezia había dejado París y no era probable que regresara. Entonces, cuando se había tranquilizado un poco con esa contemplación nerviosa y ansiosa de su reflejo en el espejo, su figura al menos era muy buena, y su gusto en la ropa excelente, se dio la vuelta y dijo, con un intento de conciliación: «Despidámonos al menos con algo de civismo, Kezia. No te guardo rencor. Fue un error estúpido que nos encontráramos. ¿Cuándo te vas de París?» La señorita Faunce se dio la vuelta desde la ventana. Sentía que ahora tenía todo bajo control, que podría decir exactamente lo que quería sin permitir que su pasión la llevara a abusos inútiles. «No sé si fue un error venir a París», dijo deliberadamente. «Sentí que era mi deber hacerlo. Como dije, he estado pensando en ti continuamente durante años. Vivo solo, como sabes, y por supuesto, hay mucho que hacer, nunca estoy ocioso. Pero no hay otra persona además de ti que esté casi conectada conmigo. Di y piensa lo que quieras, Marta, somos hermanas gemelas, y supongo que hay algún tipo de vínculo», se detuvo y añadió, «incluso si es un vínculo de odio». «Odiosidad», repitió la actriz, con un elegante encogimiento de hombros, «esa es una palabra fea para usar, ¿no? ¿Por qué te preocupas por mí en absoluto? No te odio, te lo aseguro». «Oh, sí, creo que sí», dijo la señorita Faunce. «Creo que sí, Marta. Vi odio en tus ojos todo el tiempo que estuvimos hablando juntos. Estabas pensando que yo era vieja y fea y tu hermana gemela. ¿Me leíste tan claramente como eso?» Sonrióme. Lesarge, bastante pálida bajo el cuidadoso tinte de polvo y rubor. «Bueno, quizás algún pensamiento de ese tipo sí vino a mi mente. Te has dejado ir, ya ves, terriblemente, Kezia. Pareces 15 años mayor de lo que eres. Supongo que te deleitas en ello». «Me he dejado estar», respondió la señorita Faunce. «Soy como Dios me hizo. Mi cabello es del color que debería ser el tuyo. Mi cara se ve como la tuya sin todas esas cosas que tienes puestas». «No del todo, creo», díjome. «Lesarge. Tenemos pensamientos diferentes, mentes diferentes. Vivimos de manera muy diferente. No supongo que si nos desnudaran uno al lado del otro nos veríamos en lo más mínimo parecidos. ¿No? Bueno, creo que si nos desnudaran, la gente nos reconocería como gemelos, pero no es de eso de lo que quiero discutir. Y no quiero escuchar sobre tu vida, que estoy seguro es vil y repugnante. Pensar en tu vida y lo horrible que era fue lo que me trajo aquí. Sentí que era mi deber intentar salvarte». «Oh, por el amor de Dios», murmuró la actriz. Recogió su bolso de malla dorada y su paraguas de mango de marfil. «Realmente te estás volviendo absurdo. Ridículo». «Sálvame». ¿De qué? Sabes muy bien a qué me refiero, y realmente quiero salvarte. Me atrevería a decir que, como tú presumes, no conozco tanto del mundo como tú, pero sé lo que les pasa a las mujeres como tú cuando ya no son jóvenes. Supongo que no has ahorrado nada, ¿verdad?» «No, y estoy endeudada», sonrió la actriz. «Lo pensé. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas conseguir piezas, cuando no puedas encontrar amigos?» «Eso está muy, muy lejos en el futuro», respondióme. «Lesarge. No necesitas preocuparte por mi futuro, querida Kezia. Incluso si llego a vivir hasta ser viejo, yo... Bueno, ¿qué vas a hacer?» La señorita Faunce se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Por supuesto que me arrepentiré. O casarme con algún buen hombre e irme a vivir al campo o entrar en un convento. ¿Sabes que soy católica romana?» La señorita Faunce se estremeció. «Eres el primero de nuestra familia en convertirte en eso», dijo con verdadera angustia. «La mía». Lesarge se rió. Estaba inquieta y quería escapar. «¿De verdad viniste a París para decirme estas tonterías?», dijo ella. «Has desperdiciado tu tiempo y tu dinero». «Tengo mucho de ambos», respondió Kezia. «Sabes que la abuela Tallis murió el año pasado. Me dejó toda su fortuna. La mitad te habría correspondido si hubiera sido una mujer diferente.
Te daría lo que habría sido tu parte ahora, si quisieras cambiar tu forma de vivir. Arrepiéntete, supongo que es lo que querías decir, Kezia. Esto es todo tan desesperanzador. Ni siquiera hablamos el mismo idioma. No quiero el dinero de la abuela Tallis ni el tuyo. Aunque debes admitir, añadió, un poco sombríamente, que ha sido afortunado para ti, desde un punto de vista práctico, que yo tomara el camino de las primaveras, supongo que lo llamarías, ¿eh? Tenías todo, ¿verdad? La casa, las tierras, el dinero, la fortuna de padre, la fortuna de madre, la fortuna de la abuela Tallis. ¿A quién se lo vas a dejar cuando mueras? A las organizaciones benéficas, respondió Kezia Faunce con severidad. Cada centavo de ese dinero se dejará para hacer el bien a alguien. Estoy completamente dispuesta, como dije hace un momento, a darte todo lo que necesites. Si dejas el escenario, dejas París. Luego, en otra nota, añadió, ¿nunca sientes nostalgia, Marta? Lesarge reflexionó. Las palabras la llevaron de vuelta a ciertos sueños rotos y extraños momentos de nostalgia. Se había escapado de casa cuando tenía 16 años, una estudiante que regresaba a casa por las vacaciones. Se había fugado con un subalterno de la guarnición vecina. Se habían ido a la India y en 3 años ella había sido divorciada ignominiosamente. Hubo otro matrimonio con un esposo que bebía y la maltrataba, y esta vez una separación sin divorcio. Luego, una larga relación con Adrien Lesarge, el actor francés, que le había enseñado su idioma y su arte, y le había dado el lugar que ella había logrado mantener desde entonces. Porque ella era trabajadora, inteligente y talentosa, y tenía un raro encanto y resplandor en su personalidad. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que había huido de Stibars, con un velo sobre su bonete y una pequeña maleta en la mano. Era muy temprano en verano, podía recordar el aroma de los arbustos de grosella en flor mientras se apresuraba a través del huerto para salir por la puerta trasera en el muro de ladrillo rojo donde crecían los albaricoques. Echando de menos esos 16 años en un pueblo inglés. Lo recordaba como siempre tarde y siempre soleado, tranquilo, con el olor de la mermelada caliente viniendo de la cocina. Kezia la observaba atentamente. «Tienes nostalgia de casa», dijo ella. «La tienes. Marta, ¿por qué no vuelves?» Lesarge levantó la vista rápidamente, como si se preguntara si estos eran los acentos del amor. ¿Amor? ¿Cómo podría ser? O cualquier toque de afecto o cualquier sentimiento amable. Curiosidad, envidia, fusionadas en odio, miraban desde los apagados ojos marrones de Kezia. Y la señora Lesarge sabía que esta expresión se reflejaba en su propia mirada. Sí, también envidia. Había algo en la vida y el carácter de Kezia que ella envidiaba. Cuando miraba a su hermana pensaba en cosas que había perdido, así como Kezia pensaba en las carencias en su propia existencia cuando miraba a su hermana. Cada mujer odiaba y envidiaba en la otra lo que podría haber sido. Era una emoción compleja y terrible. La actriz logró hablar con ligereza. «Regresa. Imposible. Y lo sabes. ¿No desearías tenerme en Stibars?» «No, supongo que no», coincidió la señorita Faunce. «Tienes toda la razón. Sería un escándalo, intolerable. A menos que se pudiera inventar alguna historia o que vinieras como penitente». Lesarge se rió. «Supongo que realmente estás lo suficientemente loco como para pensar que eso podría pasar, que podría venir con una historia inventada detrás de mí, o como penitente, y que tú podrías torturarme día tras día. Creo que los dos nos estamos volviendo locos. Intentemos hablar de cosas reales». Habló con mucha resolución y con muchas menos gracias o afectaciones de las que había usado al entrar en esta sala de estar dorada y de terciopelo. De hecho, se estaba pareciendo más a su hermana en su manera de ser de lo que había sido en años, más familiarizada con su propio idioma que no había hablado durante tanto tiempo, más parecida a Kezia en gestos abruptos y miradas directas. «Sabes que no voy a volver. Sabes que no voy a tomarme ningún dinero de la abuela Tallis. Sabes que no quiero volver a verte nunca más. Si alguna vez vuelves a París, por favor no me molestes». Sostuvo el parasol de mango de marfil con tanta fuerza que parecía que podría romperse. Kezia Faunce la observaba con mucha curiosidad.
Me atrevería a decir que piensas que estoy completamente degradado, pero por favor, no desperdicies ninguna compasión en mí. Tengo éxito. Siempre he tenido éxito. Soy, de alguna manera, triunfante sobre todo, sobre las convenciones habituales, las tradiciones que atan a las mujeres, sobre las emociones estúpidas habituales que les hacen desperdiciar sus corazones y vidas, sobre todos los deberes y obligaciones insignificantes que desgastan a una mujer como tú. Sí, repitió ella, con una nota aguda que se colaba en su voz, soy en todos los sentidos exitosa y triunfante, y le ruego que no me considere con compasión ni crea que tengo o alguna vez podría tener algún arrepentimiento. La sonrisa desdeñosa de la señorita Faunthe se había intensificado mientras escuchaba este discurso ostentoso. ¿Y el final?, preguntó. ¿Cuál será el final? Te ruego que no te preocupes por eso, Kezia. Me atrevería a decir que mi final será tan cómodo y edificante como el tuyo, y al menos, está muy lejos. No estás tan seguro como crees, dijo la señorita Faunthe. Estuve en París 2 o 3 días antes de informarte que estaba aquí, y hice indagaciones, y leí cosas por mí misma. Ya no eres tan popular como antes. Aunque te ciegas deliberadamente, la gente se da cuenta de que estás envejeciendo. La actriz dio una sonrisa dolorosa. Una mujer como yo nunca es vieja. Oh, eso es muy fácil de decir, Marta, y no tengo dudas de que te consuela. Tienes 45. No pasará mucho tiempo antes de que cumplas 50. Hay mujeres más jóvenes, y sé que ya no consigues papeles tan buenos como antes. Y los hombres ya no te persiguen como solían hacerlo. Que has perdido 1 o 2 ricos, los llamas así. Que ahora andas con hombres mucho más jóvenes, de hecho, con chicos bastante jóvenes. Así que has estado espiándome, gritóme. Lesarge, que se veía bastante pálida. Tú, que te llamas una mujer honesta y honorable. No, no he estado espiándote, Marta. No fue difícil averiguar estas cosas. Solo una palabra aquí y allá en la modista, en la perfumería, en el vestíbulo del propio teatro. Oh, he ido a verte 2 o 3 veces. Actúas bastante bien, pero te estás cansando, ¿verdad? ¿Muy cansado? Tu charla es ridícula, inspirada por la envidia. Ambos estamos en la flor de la vida. No necesitas parecer una anciana. Si alguna vez hubieras vivido, no lo harías. Es porque todo se ha marchitado en ti. Siempre has ido desvaneciéndote sin florecer. Entonces, en un tono de desesperación, casi con una nota de súplica, Lesarge añadió, ¿por qué no puedes dejarme en paz? No he pensado en ti durante años. Cuando llegó tu nota, tuve un impulso de amabilidad. Ninguna de esas afirmaciones es cierta, interrumpió Kezia Faunthe con una fuerza que mantuvo a la otra mujer completamente en silencio. Sabes que has pensado en mí, una y otra vez, y en Stibars, y en la vida que llevo, en tu propia infancia y en nuestro propio padre y madre y en todos nuestros vecinos y amigos. Sí, somos gemelos, hay cierta afinidad entre nosotros, y de alguna manera conocemos los pensamientos del otro, y sé que has pensado en mí, que te he atormentado como tú me has atormentado a mí. Esa es la verdad, ¿no es así, Marta? Con un medio paso amenazador hacia adelante, la actriz, encogiéndose de hombros mientras tiraba de las perlas que sujetaban sus guantes pálidos, admitió con desdén. Sí, supongo que es verdad. Me has estado persiguiendo bastante. Y por eso vine. Pero, ¿qué hay en ello? ¿Por qué hablamos de ello o pensamos en ello? Y lo otro que dijiste tampoco es verdad, continuó Kezia acercándose aún más a la otra mujer. No viniste aquí por un arranque de bondad. Me odias tanto como yo te odio. No puedes soportar pensar que yo existo en Stibars, tanto como yo no puedo soportar pensar que tú existes en París. Me pone de los nervios, a veces, admitióme. Lesarge, pero no sé por qué debería. Es una mera casualidad que seamos hermanas gemelas. Somos mujeres bastante diferentes. Me pregunto, dijo Kezia Faunthe, con gran amargura. Quizás realmente seamos el mismo tipo de mujer, solo que en ti un lado, y en mí el otro, ha salido adelante. Bueno, no sirve de nada hablar de eso. Yo, al menos,
Me he comportado bien, y tú no. Tengo todo el derecho a despreciarte, pero tú no tienes ningún derecho a despreciarme. Has sido una mala mujer desde que eras una niña, mala hija, mala esposa. No cumpliendo con un solo deber u obligación, mientras yo hacía todo lo que se esperaba de mí. Lesarge repitió estas palabras con un acento de burla. Todo lo que se esperaba de ti, pobre Kezia. Está muy bien burlarse, pero yo me quedé atrás. Cuidé a madre, cuidé a padre, no me casé cuando podría haberme casado, porque eso significaba dejarlos. Había todo tipo de cosas que me hubiera gustado hacer, pero ni siquiera las pensé. Y cuando padre y madre murieron, sentí un deber hacia Stibars, hacia el nombre, la posición que ocupábamos. Señora. Lesarge interrumpió esto con grandes ráfagas de risa, una risa medio histérica. Se giró hacia la puerta. Realmente creo que me volveré loco si me quedo aquí y te escucho por más tiempo. Espero de verdad que dejes París pronto. Y por favor, no intentes verme de nuevo. No, dijo Kezia con amargura, no intentaré verte de nuevo, es demasiado horrible. Lo peor de todo es que no podré evitar pensar en ti. Supongo que no. La señora Lesarge tenía la mano en el pomo de la puerta. Las dos hermanas se miraban intensamente, y en la total falta de autoconsciencia de ese momento de pasión, el parecido entre ellas era bastante fuerte. Los rizos teñidos de la actriz y el áspero cabello gris de Kezia Faunthe parecían meros detalles en la semejanza general, que era de forma y estructura. ¿Vas a actuar esta noche?, preguntó la señorita Faunthe. Sí. Espero que no estés allí para verme. Me pondría nervioso si pensara que me estás mirando. Te he observado 2 veces, como te dije. No volveré a venir. Supongo que habrá ramos de flores, ¿no? Supongo que sí. Es una ocasión bastante especial. ¿Por qué preguntas? Kezia Faunthe no respondió. Había cultivado flores, profusión, multitudes de flores toda su vida. Había regalado flores para bodas y funerales del pueblo, a los pobres, a los enfermos, a la caridad, a las festividades de la iglesia. Había recogido flores a puñados, a cestas, para adornar su habitación, pero nunca había recibido ni una sola rosa o lirio. Y toda su vida Marta había estado recibiendo ramos. Bueno, dijo ella, un beso tiene que ser el último beso, ¿sabes? Y un ramo el último ramo. Me pregunto si alguna vez has pensado en eso. Sí, lo he pensado, respondió la actriz con frialdad. Me atrevería a decir que tenemos muchas ideas en común. No te preocupes, querida, me atrevería a decir que me arrepentiré, como tú lo llamas, con el tiempo. Me casaré, como dije, con algún hombre mayor y respetable, y llevaré la casa lo mejor que pueda. O iré a un convento, o podría morir de repente. En cualquiera de estos casos no habría más besos ni ramos de flores, y supongo que estaría satisfecha, ¿verdad, Kezia? ¿Satisfecho? No lo sé. Pero me gustaría pensar que el tipo de vida que llevas ha llegado a su fin. Estaré pendiente de los periódicos, Marta, los periódicos franceses. Lo que haga no saldrá en los periódicos, rióme. Lesarge. Lo mantendré en secreto. ¿Cómo voy a saberlo entonces? No quiero que me escribas. No quiero que se vea una carta francesa en Stibars. Oh, no te escribiré, pero de alguna manera lo sabrás. Te enviaré mi último ramo, Kezia. Abrió la puerta y, con la rapidez de alguien bien versado en el efecto dramático, desapareció. Kezia Faunthe se sentó, temblando, las palmas de sus manos y su frente estaban húmedas. Qué odiosa había sido esta entrevista. Qué error, esta horrible visita a París. Sin duda había satisfecho una curiosidad que la había atormentado durante años. A lo largo de toda su vida monótona, ordenada y apacible siempre había corrido la pregunta, ¿cómo es Marta? A veces se había despertado en medio de la noche después de un sueño que había sido de otro tema y se sentaba en la cama y se decía a sí misma, en voz baja, ¿qué estará haciendo ahora Marta? ¿Qué está llevando puesto? ¿Quién es su amante actual? ¿Qué papel está interpretando? ¿Cuántas personas están brindando por su salud o enviándole regalos? ¿Cómo es ella y cuánto dinero tiene?
Y todas estas preguntas habían sido como tantas flechas atravesándola en la oscuridad. Había sentido que su propia vida era pobre y mezquina ante la opulencia y el esplendor de la vida de Marta y, sin embargo, al mismo tiempo, por una paradoja desconcertante, se había sentido intensamente orgullosa de su propia virtud, supremamente despectiva de la maldad de su hermana gemela. Nadie hablaba de Marta en Estivars. Había pasado casi 30 años desde que ella había huido y la señorita Faunce esperaba que la hubieran olvidado por la pura fuerza de no haberla mencionado nunca. Seguramente muchas personas creían que estaba muerta, y muchas más, incluso si ocasionalmente leían los periódicos y veían el nombre de una cierta actriz famosa, no asociarían el nombre de Marcelle Lesarge con el de Marta Faunce. Pero siempre en la mente de su hermana gemela había estado viva, vital y exasperante, hasta que esta emoción reprimida ya no pudo ser soportada más y la señorita Faunce, bajo alguna excusa, más o menos factible, había dejado Estivars y venido a París y buscado y realmente visto a Marta. Y ahora había terminado esa trascendental entrevista, y no había sido más que recriminaciones, una pelea amarga y humillante y una intensificación de su profunda emoción de desprecio y envidia mezclados. Se sentó rígidamente en la silla imperio de terciopelo rojo, apoyó la cabeza en el respaldo, cerró los ojos e imaginó estar en el lugar de Marta. Se veía a sí misma como Marcelle Lesarge saliendo en su pequeño faetón con el elegante mozo de cuadra en un lujoso uniforme en el pescante, y algún apuesto caballero bien vestido a su lado. Se veía a sí misma deslizándose por las adoquinadas calles de París, riendo, charlando, saludando a conocidos, y así llegando a sus suntuosos apartamentos. ¿Por qué Marta no la había invitado a su apartamento? ¿Por qué ella, Kezia, no había insistido en ir allí? Meramente por falta de valor. Porque se había avergonzado de sí misma tanto como de su hermana. No habría sabido cómo comportarse con las personas que podría haber encontrado en la diminuta casita de Marta. Ah, ¿cómo era esa casita? Muy diferente de Estivars, estaba segura Kezia, llena de muebles dorados, de cuadros y estatuas, todos regalos de sus amantes, sin duda. ¿Y estos amantes? ¿Quiénes y qué eran? Kezia Faunce había oído muchos rumores, muchas historias escandalosas. No sabía a cuál de ellos dar crédito. Pero, ¿qué importaba eso? Los amantes estaban allí, y ella podía imaginarlos como quisiera. Abrió los ojos y se sentó. Descubrió que esta identificación de sí misma con su hermana gemela era un pasatiempo peligroso. Mañana regresaría a Inglaterra y a Estivars. Todo sería como era, al menos exteriormente. No podría olvidar pronto, tal vez nunca podría olvidar la entrevista en esta odiosa y ostentosa habitación, con los vulgares muebles de terciopelo rojo y dorados, los grandes espejos, adornados con groseras tallas que llegaban hasta el techo. Ninguna de las hermanas influiría en la otra ni por un iota. Su tragedia era que ninguna podía olvidar a la otra. Su último ramo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo pudo decir algo tan absurdo? Envíame su último ramo. Kezia Faunce no podía sacarse eso de la mente emocionada. Ella, que toda su vida nunca había recibido un ramo de flores, recibiría ese ramo que significaría que la vida de pecado de su hermana había terminado. La idea era tan exasperante, tan ridícula como odiosa. La señorita Faunce dejó París al día siguiente. Su camino hacia la estación se volvió odioso por las constantes vislumbres de su hermana, bonita, provocativa y elegante, sonriéndole con pintura roja y negra desde los carteles. En uno de estos carteles, ella aparecía sosteniendo un enorme ramo de rosas escarlatas en un rígido volante de papel blanco, y la señorita Faunce, mirando el vívido dibujo que tenía en la forma de la nariz y la barbilla un grotesco parecido con ella misma, repetía con amarga vexación: «Su último ramo. Su último ramo». Kezia Faunce vivía muy bien en Estivars. Tenía poder, dinero, posición, actividades y ocio, y valoraba todas estas cosas exactamente en ese orden. No había nadie que disputara su autoridad ni en su propia casa ni en el pueblo. No había temor a ninguna contradicción ni en su gestión de la mansión ni en su supervisión general de los asuntos de sus vecinos más pobres. Era caritativa e incluso amable, porque consideraba estas cosas como virtuosas y desde temprano se había propuesto ser virtuosa. La magnífica casa solariega palladiana, de madera y ladrillos Tudor,
con una fachada renovada de piedra del siglo XVIII, un pórtico clásico y ventanas, era demasiado grande para ella, ya que vivía sola y rara vez recibía visitas. Pero ella se negó a cerrar ninguna de las habitaciones y el gran personal de sirvientes mantenía todo tan preciso y ordenado como si el número original para el que se había construido la casa aún habitara sus amplias salas. Y llenaba sus días, que de otro modo habrían sido a veces vacíos y a menudo solitarios, con una minuciosa supervisión de todos los detalles de su propio hogar, con una estrecha supervisión de todos los asuntos de todos sus sirvientes, inquilinos y vecinos más pobres. Durante años había llevado esta vida activa y autoritaria sin ningún problema, salvo el molesto pensamiento de Marta en París, y desde que había ido a París y visto a Marta, este pensamiento había crecido hasta invadir todos sus días como un hongo invade un árbol sano, apoderándose de una mancha de madera enferma y creciendo hasta que no queda savia ni vitalidad en raíz o rama, y en la siguiente primavera no brotan hojas. No había nadie con quien Kezia Faunthe pudiera hablar de su hermana, y por lo tanto meditaba más profundamente día y noche sobre esa misma personalidad que era a la vez tan ajena y tan parte de sí misma, llevando esa otra vida tan distante de la suya, y sin embargo, una vida que habría expresado algo de sí misma que nunca se había expresado. No era probable que alguna vez la volviera a ver o que alguna vez correspondieran. Algún día leería en el periódico sobre la jubilación o la muerte de Mme. Marcelle Lesarge, posiblemente sobre su matrimonio o su desaparición en un convento. Solo había una cosa que la señora Lesarge, suponiendo que alguna vez mirara un periódico inglés, podría leer sobre ella, y eso sería su muerte y su entierro en el cementerio que estaba tan cerca de Stibars y donde yacían y yacerían todos los Faunthe, excepto la propia Marta. La herencia iría a un primo lejano cuyo nombre no era Faunthe, y el dinero de Kezia iría a organizaciones benéficas austeras. Y así, la mera existencia de las dos hermanas sería, por así decirlo, borrada de la faz de la tierra. Solo habría el nombre de Kezia entre todos sus antepasados en el cementerio inglés, y ese nombre asumido y falso de Marcelle Lesarge en algún enorme cementerio parisino. Y Kezia a menudo se preguntaba cuál de ellas moriría primero. ¿Cuál leería el aviso de la muerte de la otra en el periódico? ¿Y cómo sería para ella darse cuenta de que ese otro yo suyo en París había dejado de existir? O para Marta saber que su otra mitad que se había quedado en casa en Stibars había dejado las habitaciones familiares vacías. Kezia Faunthe intentó, con bastante frecuencia, analizar sus sentimientos hacia su hermana, llegar, por así decirlo, al corazón mismo de este odio sordo y envidioso, pero no pudo. Cada vez que intentaba hacerlo, se sentía confundida y rebelde. Estaba bastante segura de que su desprecio por Marta era sincero y que despreciaba el tipo de mujer que era Marta, y sin embargo se vio obligada a admitir que Marta había tenido mucho de lo que le habría gustado tener, experiencias que habría dado mucho por haber disfrutado, aventuras que le habría encantado haber probado. Ella creía que Marta sentía lo mismo por ella. Seguramente había visto arrepentimiento y envidia en esos ojos oscuros y pintados bajo el elegante sombrero con plumas de avestruz carmesí. Marta había lamentado, seguramente, que hubiera perdido su estatus de dama inglesa, que no tuviera parte en Stibars, y todo lo que Stibars significaba. Ella había envidiado a Kezia y el coraje que había elegido el camino aburrido y monótono, la dignidad que se había aferrado al deber, el sacrificio, el austero decoro que incluso obligaría a los más groseros y livianos a respetar a la señorita Kezia Faunthe. Esta obsesión por Marta, que ella había esperado que una mirada la borrara, creció, por el contrario, día a día, hasta volverse casi insoportable. Supongo que esto continuará durante años y años, pensó, con un sentido de pánico. Solía pensar que la veía sentada a la mesa conmigo, caminando a mi lado en el jardín, e incluso por el bosque y los huertos, encontrándome en el pueblo y entrando en mi dormitorio por la noche. Pero siempre la veía como la recordaba, una joven en un vestido de muselina, zapatillas de gamuza, y largos rizos cayendo de debajo de un sombrero de paja. Bueno, me he deshecho de esa imagen, pero ha sido reemplazada por otra. La veo ahora como la vi en aquel detestable salón de terciopelo rojo y dorado del Hotel de París, en aquella vulgar seda azul y roja intercambiable, en esos diamantes. Sí, creo que eran reales. En ese encaje, estaba seguro de que era genuino, en su pecho, con el cabello teñido y la cara pintada. Y el pequeño sombrero con la pluma carmesí colocado tan elegantemente sobre sus rizos, luciendo, debo confesar, no más de 35 años,
y sin embargo pensé que hacia el final de la entrevista se veía tan vieja como yo. Sí, la veo así ahora. Es bastante ineludible. No sé qué haré. Debe ser algún tipo de enfermedad. Y se preguntaba apasionadamente si Marta la atormentaba, si Marta, en el teatro, en su pequeño y elegante apartamento, en su Tilbury, conduciendo por el Bois en medio de sus pequeñas cenas, la veía a ella, Kezia Faunce, con su vestido sencillo, cortado por una modista provincial, con su cabello gris en una red de chenilla, con su tez descuidada y ojos apagados, con sus llaves en la cintura y su libro de cuentas o recibos en la mano, yendo de la despensa al armario, de la cocina a la lechería, por todas las hermosas y bien cuidadas habitaciones sin uso de estibars. Es grotesco, es absurdo. Con toda la fuerza de su mente fuerte, se esforzó por sacudirse la obsesión y se lanzó con energía reprimida y ardiente a las buenas obras. Sus obras de caridad, siempre considerables, se volvieron lujosas. Regalaba mantas y carbones, medicinas y alimentos, hasta que el vicario protestó que estaba malcriando a sus feligreses. Compró un nuevo órgano para la iglesia, aunque no le importaba la música, y pasaba muchas horas de rodillas en su alto banco con las cortinas verdes, aunque no sabía nada de oración. Comenzó varias cartas a su hermana, epístolas formales, preguntando por su salud y la obra de teatro en la que estaba actuando, y pidiendo, vagamente, noticias. Pero no envió ninguno de estos. Hacia septiembre se sentía mucho más tranquila y comenzó a pensar con gran agradecimiento que el acoso, como ella secretamente lo llamaba, había cesado. Por supuesto, no podía olvidar a Marta, pero la figura de la actriz se volvía vaga y borrosa en su mente, y durante horas enteras, cuando estaba absorta en alguna tarea o en algún interés externo, no pensaba en absoluto en la mujer con el tafetán azul y rojo, lleno de volantes e intercambiable, con el pequeño sombrero y las plumas carmesí. Comenzó a dejar de preguntarse cómo Marta estaba empleando su tiempo, a dejar de darle vueltas en su mente, tan ignorante de tales asuntos, a los posibles episodios diversos de esa vida ajena pero tan estrechamente conectada. Dejó de preguntarse y de meditar sobre esos coqueteos, las maldades, los éxitos de Marta. Se sintió reconfortada por la sensación de ser tratada de manera más justa de lo que había sido hasta entonces, ya que siempre le había parecido groseramente injusto que ella, la virtuosa, la intachable, la irreprochable, hubiera sido perturbada en lo más mínimo por cualquier pensamiento sobre los indignos, los degradados, los despreciables. Seguramente la recompensa por su noble vida de completo sacrificio debería, al menos, haber sido una paz mental completa. Dios, pensó, debería haber visto eso. Y ahora sentía que él lo había hecho, porque cuando pensaba en su hermana lo hacía de una manera vaga y compasiva. Todavía se despertaba de repente en la noche, alerta y llena de exasperación, esperando ser desafiada por ese pensamiento de Marta. Pero ahora habría vacío, simplemente su gran y hermoso dormitorio silencioso con la luna de cosecha iluminando las ventanas sin persianas, y una sensación de seguridad a su alrededor. Pensaría en Marta, ciertamente, pero solo como alguien muy lejano que no le concernía en lo más mínimo. Se acostaba contenta en la gran cama considerando sus propias posesiones, estibars, lleno de sus muebles, su plata, sus cuadros, su porcelana, los establos, con sus caballos dentro, el parque lleno de sus árboles y ovejas y ganado, sus granjas, bien abastecidas, prósperas. Todo suyo, glorificándola, apoyándola, dándole honor, dignidad e importancia, mientras que Marta no tenía parte en ninguno de ellos. Marta había huido de todo esto 30 años antes, cuando había pasado por el jardín perfumado por las primeras grosellas y se había escapado con su joven soldado sin valor, a quien no había sido fiel por mucho tiempo. En la primera semana de septiembre, la señorita Kezia Faunce supervisó la elaboración de encurtidos, salsas y aderezos a partir de la fruta temprana y no madura. Nunca, desde que era una niña de unos 10 años y comenzó a ayudar a su madre en estas tareas domésticas, había dejado Miss Kezia de lado los diferentes encurtidos, conservas, mermeladas y vinos a medida que llegaban en sus respectivos momentos del año. Los armarios, roperos y despensas de estibars estaban llenos de los productos de su industria: perfumes, lociones, conservas, bálsamos, aromáticos, aguas dulces, lavados y confituras. Más de lo que podría usar en el resto de su vida, se almacenaban en la oscuridad que llenaban con una fragancia rancia.
Este año, cuando terminó el último día de este trabajo, Kezia Faunce se sintió de repente cansada, casi como si fuera a enfermarse. Salió al jardín alrededor de la hora del atardecer con una languidez que era demasiado indiferente para buscar descanso. La tarde estaba despejada, abrumadora en un dorado espacioso, el paisaje se transfiguraba por la pura luz ininterrumpida del sol occidental. El aire estaba lleno de fragancias otoñales, y desde la casa venía el olor agridulce mezclado de las ollas de conservas, aún impregnado de especias calientes y frutas azucaradas. La gran casa estaba en silencio, como si todos descansaran después del trabajo del día. No había nadie en los amplios y cuidados jardines excepto la misma señorita Kezia Faunce. Se secaba continuamente con un delicado pañuelo los últimos destellos de azúcar de sus dedos. Sintió una mezcla de emoción y aprensión, pero no pensó en Marta en absoluto. Fue al jardín de hierbas y notó cómo las diversas plantas, calientes y frías, húmedas y secas, estaban creciendo en el aire cálido. Todo creció bien ese año. Parecía que iba a haber una espléndida cosecha de todo tipo de frutas, algo que la señorita Kezia Faunce no recordaba haber visto antes, todo en fruto al mismo tiempo. Se encontró temblando y se sentó en el asiento circular de piedra junto a los grandes parterres de tomillo, romero y lavanda, todos de un gris plateado bajo esa luz dorada creciente, porque, así como una lámpara parpadea al final antes de apagarse, así cuando el sol finalmente se hundió pareció emitir un resplandor más poderoso. La señorita Kezia Faunce pensó que nunca antes había notado tanta luz. Se sentó allí en el asiento semicircular de piedra, entre esas altas plantas de romero, lavanda y mejorana de color gris plateado. Sintió que sus sentidos se confundían ligeramente y tuvo una sensación de mareo, como había experimentado a menudo antes de una fuerte tormenta eléctrica. Su mirada se fijó en un gran rosal en el lecho opuesto, que parecía anormalmente alto y parecía tener espinas rojas inusualmente grandes. No había flores ahora en este arbusto, pero ella sabía que tenía flores carmesí, las últimas de las cuales habían caído hace aproximadamente una semana. Pensó entonces, no definitivamente en Marta, sino en un cartel que había visto pegado en una fea pared de ladrillos en París mientras conducía hacia la estación. Una actriz con una nariz y una boca algo parecidas a las suyas, sosteniendo un gran ramo de rosas carmesí con un volante de papel blanco. El jardín parecía demasiado grande y el cielo demasiado vasto, y la brillante luz del atardecer demasiado abrumadora para los sentidos de la señorita Kezia Faunce. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa como quien busca refugio. No había llegado del todo a la gran terraza cuando vio a Sara, la nueva criada de cocina, acercándose apresuradamente hacia ella. La señorita Faunce frunció el ceño. No era parte de las tareas de Sara correr recados o llevar mensajes a su ama, y ciertamente no tenía nada que hacer en el jardín con el vestido estampado y el delantal blanco, ahora ligeramente pegajoso, que había usado para ayudar en el encurtido y la conservación. La señorita Kezia Faunce apresuró el paso con un reproche listo en los labios, pero lo que Sara tenía que decir era tan curioso que la señorita Faunce se abstuvo de reprenderla. La pequeña criada de cocina, que hablaba con cierta falta de aliento, había estado, según dijo, de pie en la puerta de la cocina limpiando las últimas ollas de la cocinera cuando miró hacia arriba y vio a una dama de pie justo delante del cuadrado de hierbas. Ella había mirado fijamente a Sara, sonreído, se había dado la vuelta sin decir una palabra y había pasado por la puerta del seto de ligustro hacia la casa. Sara había corrido tras ella, pero la había perdido de vista. Entonces, al ver a la señorita Faunce a lo lejos, pensó que debería contarle sobre esta extraña. ¿Qué había de extraño en eso?, preguntó la señorita Kezia rápidamente. Era una visitante que se había perdido y vino a la puerta lateral de la cocina en lugar de a la entrada principal. No veo nada peculiar en ello, Sara. Pero ella era tan extraña, señora, y no como nadie de por aquí. ¿Cómo era ella, niño? No hagas tantas palabras sobre nada. ¿Cómo era esta señora? Estaba muy bien vestida, señora, y tenía un extraño parecido con usted. ¿Un vistazo de mí? ¿Qué quieres decir, niño? Exprésate mejor. ¿Quieres decir que ella era como yo? La criada de cocina se confundió ante esta severidad. Era algo como usted, señora. No lo sé. Me hizo pensar en ti. Tenía un gran ramo de flores en la mano.
Los labios de la señorita Kezia se apretaron. Corre y termina tus tareas, Sara. Esta señora sin duda ha entrado en la casa, donde me está esperando. Despidiendo a la sirvienta de cocina, la señorita Faunce continuó su lenta caminata hacia la terraza. Entonces, Marta había venido a Estivars. Ahora, ¿por qué? ¿Y en qué diabólica disposición de burla y rencor? ¿Se iba a casar o a entrar en un convento? ¿Al menos iba a dejar el escenario y su vergonzosa manera de vivir? La señorita Kezia sintió que sus delgadas mejillas se sonrojaban. Marta había venido, trayendo consigo el ramo. ¿El último ramo? Supongo que ella quiere deshonrarme. Hacer un escándalo y que se hable de ello en todas partes. Quizás ha perdido todo su dinero y, después de todo, podría depender de mí. Con pensamientos llenos de odio, la señorita Kezia Faunce entró en la casa, que le parecía más silenciosa de lo habitual. Si Marta había salido por la puerta lateral de la cocina y había pasado por la puerta del seto de ligustro y luego había desaparecido de la vista de Sara, debió haber entrado a la casa por la puerta principal. Así que la señorita Kezia Faunce fue directamente a eso y miró en el vestíbulo. Esto estaba vacío. Supongo que lo haría, incluso después de todos estos años, recordar el lugar muy bien. Probablemente haya ido al Salón Verde, donde solía sentarse y hacer sus lecciones con mamá. Así que la señorita Faunce abrió la puerta del Salón Verde, una habitación que, aunque mantenida impecablemente limpia, barrida y desempolvada, había estado cerrada y en desuso desde hacía mucho tiempo. Las contraventanas de listones verdes oscuros estaban cerradas ahora y la fuerte luz del último sol que las golpeaba llenaba la habitación con un resplandor tenue, casi como si estuviera bajo el agua. Las paredes estaban pintadas de un verde anticuado y apagado. La alfombra era verde y también lo eran las ricas cortinas y las sillas cubiertas de damasco. Todo era igual que cuando Marta y Kezia solían tener sus lecciones allí con su madre. Allí estaba el escritorio en el que habían trabajado, el piano en el que habían practicado, y en las paredes aún colgaban algunos de los acuarelas de rosas musgosas, huevos de pájaros en nidos y conejos blancos que habían dibujado y pintado juntos. La habitación olía ligeramente a almizcle y la señorita Kezia, cuya mente no estaba funcionando con mucha claridad y que sentía cierta vaguedad en todos sus sentidos, pensó. Mañana debo abrir las persianas y dejar entrar un poco de sol y aire. Había olvidado cuánto tiempo había pasado desde que se usó la habitación. Y entonces vio a Marta de pie, muy cerca de una puerta interior, mirándola por encima del hombro, sosteniendo con ambas manos un gran ramo de rosas carmesí, exactamente como las había sostenido en el cartel que la señorita Kezia había visto el día que condujo a la estación de tren en París. «Marta», dijo la señorita Faunce con rigidez, «¿así que por fin has vuelto a casa?» «¿Para darme el ramo?» Todavía sonriendo y aún sin hablar. Las delicadamente enguantadas manos de Marcelle Lesarge extendieron el ramo carmesí. Kezia Faunce lo tomó, y al hacerlo todas las rosas se convirtieron en sangre y se vaciaron en su pecho. La señorita Kezia Faunce fue encontrada muerta en el Salón Verde donde ella y su hermana gemela Marta tan a menudo tenían lecciones con su madre. Se había caído y su cabeza había golpeado el arpa, un instrumento que ella solía tocar muy bien en su juventud. Había estado muerta varias horas cuando la encontraron. El doctor dijo que su corazón siempre había sido más débil de lo que se atrevió a decirle. Últimamente, se había estado agotando con buen trabajo y había estado trabajando en la cocina ese día en particular. Podría haberse caído, al perder el conocimiento, y haberse matado con el golpe que le dio el arpa. No había ningún misterio sobre el asunto y no mucho luto. Sara, la criada de la cocina, no se atrevía a contarle a nadie sobre la dama que había venido a la puerta de la cocina con el ramo. Temía que se metiera en graves problemas por una chica de romances engañosos.